Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Estimados hermanos, el tema de hoy es hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? El otro día hablamos de que los creyentes también padecemos enfermedades o problemas. En ellos no tenemos que vernos como faltos de la gracia de Dios o en desventaja con la gente del mundo. Los mundanos también padecen dificultades y están solos ante ellas. Junto a los creyentes y en nuestros problemas, tenemos al Señor con nosotros. Y tenemos una poderosa herramienta para vencer los problemas. La fe, que acerca el poder de Dios a nuestras vidas, a nosotros. Con fe triunfaremos con valor sobre las adversidades y sin ella las padeceremos con angustia y fracaso. Por tanto, ante los problemas de la vida, creer o no creer, esa es la cuestión, como diría el poeta. Veamos una historia bíblica sobre ello. Los verdaderos creyentes saben que el Señor obra de forma portentosa en todo tiempo y circunstancia. Los creyentes saben que el Señor provee cuando surge una necesidad repentina y no hay medios para cubrirla. La gente, nos dice la Biblia, buscaba a Jesús para oírle y ser sanados. Las multitudes le buscaban, se agolpaban ante él para oírle, para oír su palabra. Dice Mateo 14, 13 al 14, que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca
a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por tanto, aquella gente buscaba en Jesús su palabra y también la salud. Pero la vida conlleva problemas de todo tipo, también problemas cotidianos, como el comer. La gente que escuchaba a Jesús se sentía tan bien oyéndole que se olvidaron del tiempo y de la hora de almorzar. Se olvidaron de llevar comida. Por tanto, cuando llegó el momento, no tenían nada que comer. Estaban junto al Señor. La palabra sabia y de esperanza del Señor había hecho que el tiempo pasara rápido y había llegado la hora de almorzar y no tenían que comer. Dice Mateo 14:15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero la propuesta de los discípulos no gustó al Señor. No le gustó. Jesús soluciona los problemas de los suyos y soluciona los problemas grandes y también los pequeños. ¿Por qué los discípulos no pensaron en Jesús para aquel problema? Jesús, por tanto, intervino. Y lo primero que hizo fue decir a sus discípulos, para probarles, que ellos proveyeran la comida, que ellos mismos les dieran de comer. Dice Mateo 14, 16 al 17, que Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Por tanto, los discípulos reconocieron que no podían hacer nada ante aquella situación. Una situación, repito, cotidiana, como comer, como beber. No era un gran problema, no era una gran desgracia, pero era una necesidad. Era una necesidad. Aquellas personas tenían que comer porque ya había pasado la hora de ello. Y Jesús, al oír que sus discípulos les decían que no podían hacer nada, toma las riendas del asunto y se prepara para obrar un gran prodigio. Nos dice Mateo 14, 19, que entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Poco con el poder de Dios es abundancia. Ojalá pudiéramos aprender esta lección, que poco con Dios es abundancia. Jesús dio de comer a más de 15.000 personas con unos pocos panes y peces.
Nos dice Mateo 14, 20 al 21, comieron todos y se saciaron, y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pongamos una media de que por cada hombre hubiera una mujer. Podría haber 2 mujeres por hombre, pero en algún caso, en otro podría haber al revés. Pero pongamos una media de que hubiera por cada hombre una mujer y también que hubiera por cada hombre y mujer un niño. Algún matrimonio podía tener 3 niños y podían haber personas solteras que no tenían ninguno. Pero establezcamos una media sensata del número de personas que podían haber allí. Y lo normal es que hubieran una media de 15.000 personas. 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 niños, como media. Por tanto, a 15.000 personas aproximadamente, si no más, Jesús les dio de comer con unos pocos panes y unos pocos peces. Jesús obró un gran prodigio, un gran milagro. Muchas de las cosas buenas, pequeñas y cotidianas que nos suceden no están exentas del poder proveedor de Dios. A nosotros nos parece que es nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, el que gana el dinero para comer, para pagar las cosas, que es, en definitiva, nuestra capacidad de hacer las cosas, la que obtiene todo lo necesario para vivir, para salir adelante. Pero sin Dios, nada es posible. En vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa. En vano vela la guardia si Dios no guarda la ciudad, dice la palabra de Dios. Por tanto, Jesús hizo un milagro, un hecho portentoso para resolver un problema cotidiano, un problema sencillo. Para dar de comer a una multitud, Jesús actuó con su gran poder. Pero además del poder de Dios en lo cotidiano, el Señor permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que sintamos su presencia y su actuación poderosa entre nosotros. El Señor permite situaciones difíciles para que sintamos su presencia y actuación entre nosotros. Jesús pide a sus discípulos, después de alimentar a la multitud, que vayan solos a la otra orilla. En Mateo 14, 22, se dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. El Señor quiere que aprendamos a caminar y actuar por nuestro propio pie, solos, no siempre llevados de la mano, no siempre claramente guiados por Él o por otros. Él quiere que sepamos caminar en la vida, confiando en Él, pero Él quiere que sepamos caminar. Por eso en esta ocasión mandó a los discípulos solos a la otra ribera del mar.
no iba con ellos, pero tampoco dejaba de estar con ellos. En Mateo 28:20, Jesús dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ni un solo día, ni un solo momento, el Señor abandona a los suyos. Aunque vayamos solos al trabajo, por la calle, en el coche, Dios está siempre con nosotros. Jesús siempre nos acompaña, siempre. Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él siempre está ocupado. El Señor siempre está ocupado con los suyos, siempre. En la obra con los suyos, siempre. De una u otra forma, el Señor siempre se ocupa de los suyos, siempre. Nos dice Mateo 14, 22 al 23, que después de decirle a los discípulos que fueran a la otra orilla, dice: entre tanto que Él despedía a la multitud, fue que Jesús les dijo que fueran a la otra orilla, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Por tanto, Jesús siempre estaba ocupado con los suyos, con los discípulos, o despidiendo a la multitud, o orando al Padre por los suyos. Como nos dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor siempre está con los suyos, cerca de los suyos, cuidando a los suyos, protegiendo a los suyos, sirviendo a los suyos. Siempre, siempre. Así lo prometió. Y a pesar de esa cercanía, a veces Él permite que surjan grandes y repentinos problemas cuando menos los esperamos, para probar e incrementar nuestra fe. Sin problemas, sin dificultades, nuestra fe no sería purificada. Nuestra fe no crecería. Por tanto, aquel viaje solos a la otra ribera no era sin propósito de parte del Señor. No era casualidad. Él tenía un propósito. Él los envió solos con un plan. Era un paseo, en teoría, en principio, para aquellas personas. Era un paseo, porque eran experimentados pescadores. Por tanto, ir de un lado al otro era un paseo. Eran hombres de la mar. Sin embargo, el Señor tenía un plan para ellos. Un plan. De repente, cuando se encontraban en el medio del mar, surgió una importante tempestad que puso en peligro sus vidas y ante la que se vieron incapaces, a pesar de ser pescadores, a pesar de ser hombres de la mar, se vieron incapaces de sobrellevar la situación. Dice Mateo 14, 24, que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor quería probar la cantidad de fe
que tenían sus discípulos. Acababa de obrar ante ellos un gran milagro, un gran prodigio. Había multiplicado los panes y los peces. Había alimentado a 15.000 personas. Había hecho algo muy grande, muy importante. Habían entendido, habían visto su fe incrementada, confiaban más en el Señor, se sentían más seguros en el Señor, sentían la presencia del Señor cercana, aunque no estuviera con ellos en la barca. Jesús permitió aquella tempestad, aquella gran tempestad, aquel gran viento para probarles. Nos dice Mateo 14, 25 al 26, que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. La primera prueba de la fe. Jesús caminando sobre el mar. No esperaban tal cosa. No lo esperaban. No se podían imaginar al Señor caminando sobre el mar. No se lo podían imaginar. Realmente ellos no esperaban a Jesús. Esto es frecuente, tristemente. Ya lo hemos dicho muchas veces. Sabemos la teoría, pero cuando llega el problema, nos olvidamos de ella. Sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, pero cuando llega el problema, nos olvidamos. Nos olvidamos. Ellos no esperaban en su problema a Jesús. Seguramente estaban ocupados en cómo manejar la barca, en cómo llevar la barca, en cómo colocarla frente al viento, frente al mar, en cómo dirigirla hacia la orilla. Estaban preocupados en esto, pero no estaban pensando en el Señor. Por eso cuando le ven caminar sobre las aguas, ven una figura humana caminar sobre las aguas. No piensan que es el Señor, que viene en su auxilio. No lo piensan. Le confunden, incluso, con un fantasma. Con un fantasma. El miedo es el gran enemigo de los creyentes, porque es contrario a la fe. La fe es esperanza, es confianza, es seguridad, es tranquilidad. Y el miedo es inseguridad, es ansiedad, es angustia, es desesperación. Por eso, aunque Jesús dice a los suyos que siempre está con ellos, le vean o no, solo los que tienen fe lo perciben, lo sienten cerca. Y quienes no tienen fe o no tienen suficiente fe, dejan de percibir la presencia y cercanía de Jesús. Dice Mateo 14, 27, que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Yo soy el que me acerco a vosotros. Yo soy el que vengo caminando por el mar hacia vosotros. ¿Qué os he prometido? ¿Qué os he dicho? No os he dicho que yo estaré siempre con vosotros. No os lo he dicho. ¿Por qué esperáis a otro? ¿Por qué esperáis a un fantasma? ¿Por qué veis más
grave el problema de lo que en sí es. No solo ahora era un problema de tempestad, de mar embravecido, de vientos, ahora encima de todo aquello, encima había un fantasma caminando por las aguas. Su falta de fe, su poca fe, les llevó a engrandecer el problema y a ver incluso cosas que no eran reales. Yo soy, dice Jesús, no temáis, tened ánimo, yo soy. Y Pedro pide a Jesús ir a él, en una mezcla de desconfianza y de fe. La fe de Pedro era así. Unas veces confiaba mucho y otras veces no tanto o nada. La fe de Pedro era una fe que a veces creía y otras no creía. Nos dice Mateo 14, 28, que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, aquí está la parte de desconfianza, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Hay una parte de increencia, de duda, si eres tú. Y hay otra parte de fe, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta parte supone fe. Por tanto, fíjense la doble actitud de Pedro. Por un lado, duda, por un lado, increencia, y por otro lado, fe. Pero la verdadera fe, la que el Señor desea que tengamos, es obediencia, que solo mira a Jesús, que olvida el problema, porque con Jesús siempre hay solución. En los problemas, el Señor nos da la auténtica fe. En los problemas tenemos que ser humildes y entender que no siempre tenemos la medida de fe que el Señor quiere y espera de nosotros. En esos momentos es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, dame fe. Dame la fe necesaria para sobrellevar esta situación. Dame la fe necesaria para bajarme de la barca y caminar hacia ti. Dice Mateo 14, 29 que él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por un breve instante, Pedro tuvo esa fe que el Señor quiere que tengamos. Esa fe que pone la mira en Jesús y nada más que en Jesús. Esa fe que no pone la mirada en el problema, sino solo en Jesús. Y Pedro descendió de la barca. Descendió de la barca. Dice el texto que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se encontró caminando sobre las aguas. Podemos caminar sobre las aguas. Podemos caminar sobre las aguas de nuestros problemas. Podemos caminar sobre las aguas de nuestras enfermedades. Podemos caminar sobre las aguas mediante la fe que mira a Jesús y nada más que a Jesús. La fe que mira a Jesús ve el problema con desdén, ve el problema con valor y nos hace caminar sobre el mar.
Pero la fe, cuando está ausente, cuando deja de estar presente en el creyente, cuando el creyente pone la mira en el problema y nada más que en el problema, este problema le hunde. Un problema del tipo que sea, visto, contemplado solo desde su aspecto material, desde su aspecto humano, un problema visto sin fe nos hunde, nos hunde. Nos hunde en el miedo, en la desesperanza y tristemente nos lleva al fracaso. La fe siempre vence, pero la duda no. Pedro quitó unos instantes los ojos de Jesús. Ese Pedro que se encuentra caminando sobre las aguas, quita los ojos de Jesús y los pone sobre el viento, los pone sobre la tempestad, los pone sobre el problema. Y en ese momento volvió a tener miedo. Y comenzó a hundirse, a hundirse. Nos dice Mateo 14:30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Los problemas sin fe nos hunden. Todo tipo de problemas, sea enfermedad, sea un problema material, entre personas, todo tipo de problemas sin fe nos hunde. Todo tipo de problemas en el que nos fijamos con detalle, en el que ponemos nuestros ojos con detalle, olvidándonos de Jesús, de sus promesas, de su poder, de que hace poco que multiplicó los panes y los peces delante de nuestros ojos, y que aquel que multiplicó los panes y los peces delante de nuestros ojos también puede hacer grandes cosas en otros momentos y situaciones de nuestra vida. Pedro se hundió porque quitó los ojos de Jesús y los puso en el problema. La prueba de la fe evidencia su presencia o ausencia en mayor o menor medida. La prueba de la fe evidencia si tenemos mucha o poca fe para afrontar los problemas extraordinarios de la vida. Los discípulos tenían poca fe. Los milagros anteriores no habían sido suficientes. No habían sido suficientes para aumentarles la fe. La mano del Señor, en el caso de Pedro, le subió de nuevo a la barca de la salvación, a la barca con él, a la barca con sus hermanos. Y allí le explicó que debía haber tenido fe, que nunca debía haber quitado la mirada de él, que hay momentos en la vida en que no solo tenemos que tener fe, sino que tenemos que tener abundante fe. Nos dice Mateo 14:31 que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La falta de fe es miedo y duda. Y la duda nos hace olvidar el poder del Señor. El poder sanador, el poder proveedor, el poder solucionador, el poder de Dios. La falta de fe nos hace olvidar que Dios todo lo puede, que ha prometido darnos todas las demás cosas, que ha prometido estar a nuestro lado para ayudarnos en todo tiempo y circunstancia. La falta de fe, la duda, nos hace olvidarnos de todo eso y nos hunde. Pero es la mano del Señor. Es el Señor quien nos restituye a la barca, quien con su poder provee y soluciona todas las cosas. Solo con fe, junto al Señor, en la barca, se resuelven los problemas. Nos dice Mateo 14:32 que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Solo con fe volveremos a ver al Señor en su esplendor divino, en su plenitud como redentor y como protector. Él no solo es nuestro Salvador, Él también quiere ser nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro cuidador. Dice Mateo 14:33 que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Este milagro de Jesús tenía el propósito de que supieran los discípulos, que supieran quién era Jesús. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Parece ser que no lo habían entendido. No lo habían entendido en los muchos milagros obrados por Cristo antes, o en sus palabras dichas con rotundidad. De cierto os digo, decía Jesús en muchas ocasiones, para hablar de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados. De cierto os digo. Y parece ser que no lo habían entendido. Por eso Dios tiene a veces que permitir situaciones extraordinarias, problemas, adversidades, para que aprendamos cosas en relación con Él, en relación con su poder, con sus promesas, con lo que Él quiere y puede hacer en nosotros y por nosotros. Nada ni nadie nos separará jamás del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá hacer daño. Todo cuanto sucede en la vida tiene un propósito. Y es mediante la fe que podremos ver que todo es posible para un hijo de Dios. Nos dice Mateo 17:19-20, que viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose a un demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nuestra fe en el Señor es lo que nos da la victoria. Sin fe es imposible agradar a Dios, y al que cree todo le es posible. Estimados hermanos,
El tema de hoy ha sido hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hemos visto que los verdaderos creyentes saben que el Señor obra de forma portentosa en todo tiempo y circunstancia. Los creyentes saben que el Señor provee cuando surge una necesidad repentina y no hay medios para cubrirla. Los creyentes saben que Jesús soluciona los problemas pequeños y cotidianos de la vida con su gran poder. Los creyentes saben que Jesús multiplica lo poco para hacer mucho con ello. Hemos visto que el Señor permite situaciones difíciles para que sintamos su presencia y actuación entre nosotros. Jesús quiere que aprendamos a caminar y actuar por nuestro propio pie, solos, pero nunca deja de estar cerca de nosotros. El Señor permite que surjan repentinos problemas cuando menos los esperamos, para probar e incrementar nuestra fe. Pedro tiene una fe imperfecta, cree y desconfía, pero la fe verdadera es obediencia, que solo mira a Jesús, que olvida el problema porque se siente seguro con el Señor. Y hemos visto que la prueba evidencia la presencia o ausencia de fe para afrontar los problemas extraordinarios de la vida. Los discípulos tenían poca fe, y esto es miedo y duda, y la duda hace olvidar el poder del Señor que provee y soluciona las cosas. Solo con fe veremos al Señor en su esplendor divino, en su plenitud como Redentor y como Protector. Solo con fe podremos creer que todo es posible para nuestro Dios. Dice Marcos 11, 22 al 23. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Que Dios nos ayude a tener fe en todo tiempo y circunstancia, pero especialmente en las dificultades y problemas, porque el poder de Dios se manifiesta en aquellos que tienen fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dijo el Señor. Que el Señor os bendiga. Amén. Hasta la muerte, dijo el Maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos
nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos habla de la fe como necesaria cada día de nuestra vida para todas las cosas, cotidianas y extraordinarias, para todos los momentos y circunstancias. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a tener como aquellos hombres y mujeres de tu palabra bastante fe, abundante fe. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, para que mediante la fe podamos experimentar tu poder y tu gracia siempre. Ayúdanos, Señor, a todos. Aumenta nuestra fe. Te damos gracias por los cuidados que has tenido con los enfermos, con los mayores, con los vulnerables. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias, Señor, por tu ayuda en nuestros problemas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la causa de todo lo bueno que nos acontece. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando detrás de tu Hijo, siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, a tener mucha fe, Señor, en todo tiempo y circunstancia. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.